Familia, vamos a pedir un tiempo de oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude en el desarrollo de nuestro estudio el día de hoy. Amén. Señor, gracias una vez más por tu presencia preciosa en nuestras vidas, no solamente en la casita de cada uno de mis hermanos, sino también en sus corazones, porque es a través de tu Espíritu Santo que tenemos comunión contigo, Señor. Gracias por Jesucristo que nos ha regalado el poder entrar libremente hasta tu trono de gracia, donde podemos encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Pedimos este día, Señor, por cada uno de los hermanos de esta hermosa congregación, la Tierra Fértil, Señor, especialmente que están padeciendo de alguna necesidad de salud o alguna necesidad económica o cualquier tipo de problema, Señor, al que se estén enfrentando, Señor. Sabemos que tú permaneces con nosotros, tú eres nuestro Dios y en ti podemos confiar, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos pidiendo tu gracia para cada uno de ellos, Señor. Y pedimos con todo nuestro corazón que nuevamente tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en el desarrollo de este estudio, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, guarde, atesore tu palabra en el corazón, Señor, con el propósito de crecer y sobre todo ser transformados a la imagen de tu Hijo. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Seguimos en el capítulo 14 de nuestro Evangelio de Marcos y te voy a pedir que me acompañes a los versículos del 12 al 25. Vamos a leer Marcos 14, versículos del 12 al 25. Y voy a pedirles que me acompañen en la lectura. Juntos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganle. Y donde entrare, digan al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bien. Recordemos que en Jerusalén había mucha gente. Todo Jerusalén estaba abarrotado porque la Pascua, de acuerdo a la tradición, solo se podría celebrar en Jerusalén. Así es que posiblemente por esa razón sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? No habiendo muchos lugares para escoger. Pero es interesante la respuesta que Jesús da a sus discípulos. Dice: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle. Por Lucas sabemos que fueron Pedro y Juan los que hicieron eso y fueron a buscar a ese hombre con el cántaro de agua. Ahora tú preguntarás: ¿qué hay de raro en esto? Realmente ver a un hombre con un cántaro de agua no era algo común. Quienes por lo regular hacían esta tarea eran las mujeres. Así que esto debió ser una referencia específica de aquel hombre para que no les costara trabajo encontrarlo entre tanta gente en Jerusalén. Sin embargo, la instrucción parece ser algo extraña.
Porque dice Jesús, cuando le encuentren, síganle. Y dice el verso 14, y donde entrare, digan al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto para preparar para nosotros allí. Preparen para nosotros allí, perdón. ¿Por qué habría tanto misterio a respecto de esto? ¿Por qué no simplemente les dio un domicilio a donde fueran ellos a hablar con el dueño del lugar? Tal vez porque el Señor no quería que los demás supieran de antemano dónde sería aquel lugar. Hay una razón. Recordemos que Judas Iscariote ya se había entrevistado, ya se había reunido con los líderes religiosos con el propósito de negociar entregarles a Jesús, y esperaba la ocasión lejos de la multitud para poder hacerlo. Y el Señor lo sabía, porque no solo conocía las Escrituras, sino porque Él era guiado perfectamente por el Espíritu Santo. Por eso fue necesario el secreto, para evitar que Judas avisara la ubicación del lugar a las autoridades religiosas, a fin de que Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos antes de su arresto y de su ejecución. Jesús dice en Lucas capítulo 22, verso 15, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Conocemos de antemano entonces que hubo una maquinación diabólica. Y saben, esta maquinación diabólica se remonta desde el principio. Primero, cuando trató de tentar a Jesús en el desierto. Al no lograrlo, lo segundo fue incitar muchas veces a las multitudes para que le mataran antes de tiempo. Cuando no lo lograba, provocó a celos a las autoridades para que éstos lo buscaran y lo encarcelaran. No solamente me refiero a los religiosos, recordarán que también Herodes buscaba encontrarse con él para arrestarlo y matarlo, porque pensaba que él era Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Cuando no lo logró, lo siguiente fue que Satanás usó a Pedro para tratar de convencer al Señor de que no fuera a la cruz. Recordemos que Jesús reprendió a Pedro y con esto desenmascaró las maquinaciones diabólicas del enemigo. Sin embargo, a pesar de que Pedro siempre fue de un carácter impulsivo, al menos siempre reconoció a Jesús como el Señor. A diferencia de Judas, que ahora Satanás usaba para impedir que no celebrara la Pascua. Es decir, que fuera arrestado y muerto antes de celebrar la Pascua. Pero Jesús cerró la posibilidad de que Judas lo traicionara antes de la Pascua, revelando con esto a las autoridades el domicilio del aposento alto. Así es que se echaron abajo todos los planes diabólicos del enemigo. Pero ¿por qué era importante para Jesús celebrar la Pascua? Recordemos que Jesús es el Cordero Pascual. A partir de ese momento, ya no sería necesario más sacrificios por el pecado, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 10. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Acompáñame, por favor. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Y dice la palabra de Dios así: límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que ese 14 de Nisan se celebró la última Pascua, para convertirse en un memorial que anunciara la muerte de Cristo, como lo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 11, específicamente en el verso 26. 1 Corintios 11, versículo 26. Y dice: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga.
Por otro lado, también porque el tiempo de su muerte no se cumpliría antes de la Pascua, sino después. Ve lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 18. Mateo 26, versículo 18, que es el pasaje paralelo a lo que estamos encontrando en la narrativa de Marcos. Marcos 14, que estamos leyendo. Dice Mateo 26, 18. Y él dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Si puedes tú subrayarlo, te voy a pedir que lo hagas. Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. No hablamos de un tiempo cronos, de reloj, un tiempo de hombre. No, hablamos de un tiempo kairos, un tiempo de Dios, un momento oportuno. Así que a pesar de que Judas buscaba la ocasión para entregarlo a las autoridades, no fue sino hasta el tiempo señalado por Dios mismo. Porque recuerden que Él tiene el control del tiempo. Como dijimos, Satanás influía en las multitudes para atentar muchas veces contra Él, queriéndole matar. Pero la Biblia dice que no lo lograron porque no había llegado su tiempo, no había llegado su hora. Algunos de estos ejemplos los encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 7, verso 30. Acompáñenme, por favor. Juan capítulo 7, verso 30. Que dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 8, verso 20, dice: Juan 8:20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Intentaron matarle antes de tiempo, pues, pero no pudieron porque, dice la Biblia, no había llegado su hora. Porque el día y la hora fueron preparados de antemano por Dios mismo, como lo decíamos. Pero eso sí, cuando llegó de acuerdo al plan divino la hora de su muerte, Jesús clamó al Padre diciendo: Padre, la hora ha llegado. Como ustedes pueden ver, Dios tiene absoluto control de todas las cosas. Ahora, Jesús no se anticipó a comer la Pascua por sentir las amenazas en derredor, no solamente de Judas, sino de sus enemigos que intentaban matarle. Lee conmigo ahí en Marcos capítulo 14 que estamos leyendo. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Marcos 14, 16 y 17. Dice: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Lucas nos dice que Pedro y Juan fueron en busca de ese personaje anónimo con el cántaro de agua. Después de haberlo hallado, prepararon la cena de la Pascua. Y Jesús, sabiendo de antemano el domicilio, como lo estamos leyendo en Marcos, llegó con sus discípulos para celebrar la Pascua, unas horas antes de su muerte. Pero surge una pregunta: ¿cuándo sucedió esto? Según la Escritura, Levítico 23, verso 5, que podemos leer juntos, dice así. Levítico capítulo 23, verso 5. Dice la Escritura: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Cuándo sucedió que Jesús celebró con sus discípulos la Pascua? Pues debieron hacerlo de acuerdo a la Escritura. El cordero era sacrificado el día 14 de Nisan. Pero hay un problema. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 18, verso 28. Alrededor de esta incógnita, muchos estudiosos de la Biblia por años se han atorado interpretando de distintas maneras qué pudo haber sucedido ahí. Entre lo cual
que en el norte se celebraba un día antes la Pascua y en el sur, en Jerusalén, se celebraba otro día. Personalmente, yo, de acuerdo a lo que hemos estudiado juntos en la Escritura, voy a llegar con ustedes a una conclusión. Juan capítulo 18, vamos a leer el verso 28. Y antes de que lo leamos juntos, recuerden que en este pasaje de Juan 18 ya Jesús había sido preso. Primero fue llevado a la casa de Anás, suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Luego de ahí lo llevaron a casa de Caifás. Justo fue ahí donde lo estaban interrogando cuando Pedro le negó. Posteriormente fue llevado a Pilatos. Ahora sí, leemos el verso 28 que dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Aquí entonces surge una pregunta: ¿cómo es que Jesús ya había hecho esto antes con sus discípulos y los principales sacerdotes? Y me refiero con esto a los saduceos especialmente, no lo habían hecho. Pues la respuesta está en los tiempos de la Biblia. Como ustedes sabrán, nuestros días inician a las 12 de la noche y terminan a las 12 de la noche, pero en la Biblia inician aproximadamente a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde. De acuerdo como lo leemos en Génesis capítulo 1. Acompáñame por favor y vamos a leer los versos 4 y 5. Génesis 1, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: y vino Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, indicando que separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Cuando leemos en ese mismo capítulo los versículos 8, 13, 19, 23 y 31, vemos que se repite la frase: y fue la tarde y la mañana un día. No dice fue la mañana y la tarde. Comúnmente nosotros así describimos el día, mañana y tarde, pero en la Biblia no es así. Dice este pasaje: fue la tarde primero y la mañana completando un día. Alguna vez Jesús, recordarás, dijo: ¿no tiene el día 12 horas? Es decir, el día teniendo 12 horas deja a la noche con las otras 12 horas restantes del día, para completar así un periodo de 24 horas. ¿Verdad? Regresando al pasaje que estamos leyendo en el verso 17, Marcos 14, 17, ya una vez que Jesús había enviado a Pedro y a Juan para preparar el aposento alto, dice: llegó la noche y vino con los 12. Cuando llegó la noche vino él con los 12. Mientras que Juan 18, que leímos hace un momento en el versículo 28, dice que llevaron a Jesús ya arrestado de casa de Caifás al pretorio, y era de mañana. Y era de mañana. Jesús entonces celebró la Pascua con los 12 al comienzo del día 14 de Nisán, lo cual significa que era la noche del día anterior, es decir, del día 13. Y los judíos religiosos aún tenían el resto del día 14 para comerla, pues ellos llevaban a Jesús ante Pilato siendo de mañana. Ellos ciertamente no habían comido la Pascua, que consistía no solamente en comer el cordero, sino también, recordarás, los panes sin levadura. Así que ellos no querían contaminarse pisando suelo gentil para así poder comer la Pascua. Pudiera, no sé si para algunos parecer irrelevante, que estemos haciendo mucho énfasis en hablar de los tiempos en que sucedieron todas estas cosas, pero realmente esto nos ayuda a recordar, queridos hermanos, que Dios es un Dios de tiempos perfectos, exactos. Es decir, Él no llega ni antes ni después. Jesús, respecto a su segunda venida, recordarás que dijo a sus discípulos: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora.
Dios es un Dios de tiempos perfectos. Por eso la Biblia dice que Dios no retarda su promesa, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino más bien Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nunca llega tarde, entonces. Esa misma noche, el Señor instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor. Ya reunido con los discípulos y sentado a la mesa con ellos, les anunció lo que hace 8 días platicábamos respecto a la traición de Judas. Posiblemente, y digo posiblemente, porque es una postura personal, este hombre pudo haber participado de la Cena del Señor antes de irse a reunir con los sacerdotes, como parece aludirlo el Evangelio de Juan. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 13 y leamos juntos los versículos 26 al 30, por favor. Juan 13, 26 al 30. Y dice la Escritura, Juan 13, 26 al 30. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesites para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Recordemos que Jesús llegó de por sí ya noche con los discípulos a ese lugar. Entonces dice el verso 27, después del bocado, Satanás entró en él. No podemos asegurar que ese bocado haya sido el pan que partió el Señor y dio a sus discípulos para celebrar la cena del Señor. Lo que sabemos es que al tiempo que celebraban la Pascua, el Señor partió el pan y lo dio a sus discípulos como símbolo de su muerte en la cruz. Por eso me atrevo a pensar que Judas estaba ahí, celebrando la Pascua, y con ellos celebró también la cena del Señor. Entonces Jesús no lo excluyó, estuvo presente, a pesar entonces de la intención manifiesta del Señor de redarguir a Judas, dándole las pautas para arrepentirse, porque no debemos pensar que Judas era como un robot destinado a cumplir la profecía, sino como alguien que por su pecado perdió sus oportunidades. Podemos presumir entonces con esto que Judas sí participó del pan y el vino, estando en esa condición de pecado en la que estaba. Y Pablo advierte al respecto de esto a los corintios. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 11. Leamos rápidamente los versículos 27 al 30. 1 Corintios 11, 27 al 30. Y dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. En otras palabras, muchos han muerto. La Escritura nos habla aquí de un juicio no para condenación, sino un castigo, una consecuencia, el cual, si bien no se equipara a lo que recibió Judas por haber traicionado a Jesús, nos enseña que el Señor no ha cerrado la puerta a nadie que se arrepiente y que prefiere tener esa intimidad y esa comunión con Dios y con su iglesia que perseverar en el pecado. Este hombre fue persuadido por Jesús a arrepentirse, pero él decidió continuar con su pecado. Y así que después de haber comido la Pascua y haber cenado o haber participado de la cena del Señor, fue a entrevistarse nuevamente con los sacerdotes para entregar a Jesús. Regresando a Marcos capítulo 14, versos 22 al 23, que son los últimos pasajes. Marcos 14, 22 al 23.
Dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Físicamente Jesús estaba aún presente, así que era obvio que más bien el pan simbolizaba su cuerpo. Dentro de 8 días, si Dios quiere, tal vez podamos tener un tiempo para meditar en lo que se conoce como la transubstanciación, que entre otras cosas nos hablan de una doctrina que asegura que literalmente la hostia y el vino se transforman literalmente en el cuerpo de Cristo, lo cual es un error, pero lo vamos a ver a la luz de la palabra dentro de 8 días, si así Dios lo quiere. Entonces recordemos, el pan sin levadura representa la apresurada salida del pueblo de Israel de Egipto, y la levadura representa la separación de la influencia, de la contaminación del pecado en su pueblo. Después de haber partido el pan, lo repartió a cada uno. Esto me encanta. Dice Marcos que lo dio a cada uno. Con esto los hizo partícipes de esa unidad alrededor de su sacrificio, para que posteriormente ellos lo recordaran y de esta manera anunciaran su muerte al mundo. Es un momento entonces de íntima comunión con Cristo. La iglesia está llamada a participar en esta comunión con Cristo. Por eso insisto en que cada uno de nosotros que participa en la cena del Señor no se excluya pensando en que somos indignos. Preferible mejor arrepentirnos delante de Dios que excluirnos de esta hermosa comunión como pueblo de Dios, recordando su sacrificio por nosotros. Simbólicamente también se refirió así al vino. Dice el verso 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. El nuevo pacto fue prometido por el Señor desde el Antiguo Testamento, por sus profetas. Específicamente, leemos en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 32. Jeremías 31, 31 al 32, que dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y al respecto de este pacto que invalidó el hombre, recordemos que anteriormente Dios y el hombre formaban las partes de esto que, pues humanamente hablando, podemos llamar tal vez convenio, contrato, pero ahora Dios unilateralmente restablece los términos de este nuevo pacto. Entonces nosotros, los hombres, estamos llamados solamente o bien a aceptarlo o rechazarlo. Porque la parte que nos correspondía pagar a nosotros del pacto, la hizo Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. El nuevo pacto entonces, a diferencia de los anteriores, requirió de la sangre de Cristo derramada para remisión de los pecados. Aceptar este nuevo pacto representa la comunión directa entonces con el Padre, nuestra reconciliación con Él a través de Cristo, porque ya somos limpios por la sangre de un cordero, sin mancha ni contaminación. Celebramos entonces al Cordero Pascual, que con un solo sacrificio hizo limpios para siempre nuestros pecados, mis queridos hermanos. No tenemos que matarlo cada 8 días. Con un solo sacrificio hizo limpios para siempre a todos de nuestros pecados. Y si aceptamos ese nuevo pacto, tenemos comunión entonces, una reconciliación, una aceptación al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es que debemos celebrarla en una perfecta unidad, como un cuerpo. La cena del Señor, debemos celebrarla en unidad. Pablo reprendió a los corintios cuando desvirtuaron este tiempo convirtiéndolo en un convivio de clases. Pero hoy tú y yo nos presentamos. A pesar de que estamos a la distancia, podemos tener comunión. Primeramente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice su palabra. Y habitar todos en luz, ¿verdad?
Esa es la comunión a la que hemos sido llamados. Y celebrarla es anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Te voy a pedir que por favor acerques los elementos de la cena del Señor, porque vamos a aprovechar este tiempo para celebrarla juntos. Amén. Pero no sin antes orar. Dale gracias a Dios por Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz, y tener este tiempo también para meditar en nosotros mismos y reconocer si nos hemos mantenido lejos de Dios. ¿Y cómo nos mantenemos lejos de Dios? Siendo iglesia, cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque aunque Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad, lo que sí es que su presencia en nosotros no puede ser manifiesta si nosotros perseveramos en pecado. Así es que arrepintámonos, mis queridos hermanos, amigos que hoy nos ven, y celebremos juntos este memorial precioso alrededor de la muerte de Cristo. Señor, gracias te damos por Cristo. Gracias por ese sacrificio hermoso en la cruz. Gracias porque a pesar de nuestra condición, cualquiera que ésta haya sido de pecado, Señor, mi Dios, porque si bien hay muchas acciones pecaminosas y tu palabra sí enmarca claramente que tú, Señor, juzgarás según las obras de cada uno, Señor. Lo que sí es una sola cosa delante de ti es que cuando un pecador, habiendo hecho lo que sea, viene arrepentido delante de ti, tú le perdonas. Lo limpias de su pecado, Señor. Y ahora tú tienes comunión con él, con ella, con ellos, por Cristo Jesús. Él pagó el precio. Él, Señor, pagó lo que nosotros nos correspondía pagar, Señor. Hoy nosotros solamente nos toca entonces aceptar ese nuevo pacto, Señor. Y lo aceptamos, Señor. Gracias una vez más por tu Hijo, por haberlo dado por nosotros, Señor. Señor, y aprovechamos para decirte, perdona nuestras actitudes, nuestros comportamientos, si hemos descuidado, Señor bendito, el vivir una vida verdaderamente agradable delante de ti, caminar en verdadera santidad, Señor. Que es esa experiencia a la que tú nos has llamado todos los días para poder tener intimidad contigo, Señor. Mi Dios, perdónanos y límpianos. Tú conoces nuestro corazón y sabes de qué estamos hablando. Y si tú quieres, yo te diría, amigo, hermano, que le digas específicamente en qué te has equivocado. Y le digas que te perdone y te limpie, porque Él está dispuesto. Amén. Señor, tú sabes oír. Señor, tu palabra dice que al corazón contrito y humillado, Señor, tú nos rechazas. Por eso hoy nos acercamos confiados a ti, Señor, mi Dios, sabiendo que tú eres un Dios perdonador, misericordioso, clemente, lento para la ira. Pero no tendrá por inocente al culpable. Por eso, a pesar de que nosotros éramos culpables, tu Hijo pagó para que la ira de nuestro Dios cayera sobre Él ese día, en la cruz. Y hoy nosotros ser llamados a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 11, a partir del verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y decíamos en el libro del Evangelio de Marcos, lo dio, para que en unidad podamos estar alrededor de este memorial y con ello anunciar la muerte de Cristo, para que estemos como un solo cuerpo. Lo dio a cada uno, diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos
entonces el pan juntos, hermanos. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Tomemos entonces la copa. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Amén. Una vez más, gracias por esta sangre derramada por nosotros, por ese cuerpo castigado y colgado en esa cruz terrible, Señor, por nuestros pecados. Hoy te recordamos, Señor, y pedimos que, Señor, tu sacrificio en la cruz, Señor, siga siendo, Señor bendito, la razón de que muchos más, Señor, se alejen del pecado y prefieran comer de ese cuerpo y beber de esa sangre. Porque tú nos has dicho en tu palabra que quien no come tu cuerpo y bebe tu sangre, Señor, no puede ver el reino de Dios. Mi Dios, pues estamos llamados a participar de tu cuerpo, a participar de tu sangre, Señor. Por tu gracia y ser con ello, Señor, incluidos en tu reino. Gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga. Como siempre les recuerdo esta enseñanza, al igual que las anteriores, en nuestros canales tanto de YouTube como de Facebook. En Facebook nos encuentras como La Tierra Fértil, mientras que en YouTube como La Tierra Fértil Cuernavaca, para que los puedas repasar y si bien te interesa, puedas compartirlo con otros. Que Dios les siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, cuando no haya apariencia, cuando al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.
la verdad, donde no haya apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos. Es por tu gracia, tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.